Hola, el tema que vamos a ver en los siguientes minutos y que es parte de los temas que forman parte del programa es el de trastornos del ritmo circadiano de sueño vigilia, que son varios trastornos que vamos a ir revisando a continuación. Bueno, hay varios subtipos de trastornos del ritmo circadiano sueño vigilia. En sí estos trastornos pues parten pues de esto que ocurre normalmente, donde el periodo de sueño está sincronizado con la noche y el periodo de vigilia con el día, ¿no? Entonces el dormir en el periodo de oscuridad y la vigilia, sí, el dormir en el periodo de oscuridad y la vigilia o el estado despierto en el periodo de luz durante el día. Entonces, en estos trastornos va a haber un desfase, una desincronización entre el horario nocturno, ¿no? Entre el periodo de oscuridad y el periodo de sueño. Dependiendo de cómo se da el desfase, pues va a ser el tipo de trastorno. Entonces, el primero de ellos es el trastorno por fase de sueño retrasada o también conocido como síndrome eh, de fase retrasada de sueño. O de fase de sueño retrasada, el de fase de sueño avanzada, el de sueño vigilia irregular, el que no es de 24 horas y el de cambio de turnos. Para entender mejor los trastornos de ritmo circadiano de sueño vigilia, pues es conveniente como tener en cuenta pues todo eso que vimos en los ritmos biológicos, ¿no? Particularmente pues el de sueño vigilia. ¿Qué tan frecuentes son? En realidad son trastornos comparativamente con el insomnio o con la apnea del sueño, pues son menos frecuentes, pero comparado con la narcolepsia, tienen una mayor frecuencia de presentación y tienen mayor frecuencia en diferentes grupos de edad o en población con determinadas características. Por ejemplo, el síndrome de fase retrasada del sueño que es aquel donde las personas se duermen más tarde y también van a despertar más tarde, ¿sí? Por eso está retrasado, o sea, el inicio de sueño, en lugar de que se dé, por ejemplo, a las 10 de la noche, que podría ser un inicio normal, y que pasadas 8 horas terminara a las 6 de la mañana, bueno, en el fase retrasada, pues como tal, pues se retarda la aparición y entonces el sueño va apareciendo a las 2 o 3 de la mañana. La duración no se afecta, o sea, esa persona con síndrome de fase retrasada, pues se duerme a las 3 de la mañana y duerme sus 8 horas, ¿no? Es decir, va a despertar a las 10 o a las 11 de la mañana. Este tiene una frecuencia de más o menos el 0,17% de la población general y es más frecuente en adolescentes, donde sí tiene una frecuencia, una prevalencia de hasta el 7%. Recuerden que cuando vimos el tema de ontogenia, precisamente comentamos que uno de los cambios que se presentan en el sueño durante la adolescencia es el retraso de fase. O sea, los adolescentes, y ahí es fisiológico, empiezan a dormir más tarde y a despertar más tarde. Pero en algunos de los adolescentes esto se va más allá, o sea, no es un retraso de una media hora o de una hora, sino que se va 2, 3 o hasta 4 horas, convirtiéndose ya como tal en el trastorno. En etapas ya más avanzadas, en adultos, vuelve a ser baja la frecuencia, menor al 1%. El síndrome de fase avanzada es, digamos que lo contrario. Aquí el sujeto se está durmiendo eh, más temprano, ¿sí? O sea, en lugar de esas 10 horas de dormirse a las 10 de la noche, se duerme más temprano, ¿no? Por ejemplo, 8, incluso 6 de la tarde. Entonces, nuevamente, no se afecta la duración. Ese sujeto se va a despertar a las 2, 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, pues sí, el periodo de sueño está adelantado con respecto al periodo de oscuridad. Este se presenta o se estima que se presenta en el 1% de la población y va a afectar más a adultos mayores, ¿no? De hecho, así como en el adolescente hay
retraso de fase fisiológica. En el adulto mayor, que es un poco más sutil, hay un avance de fase fisiológico, ¿no? O sea, los adultos mayores comienzan a dormirse más temprano de como lo hacían en la etapa de adulto maduro o adulto joven. Luego tenemos el trastorno de ritmo circadiano de sueño-vigilia diferente de 24 horas. Aquí nuevamente recordando los temas de ritmos biológicos. El ritmo de sueño-vigilia en realidad dura un poco más de 24 horas, dura 24.2, 24.4 horas. Esto quiere decir que si no hay nada que lo recorte a 24 horas, que en este caso es la luz, ¿sí? La luz es la que bueno, la luz y el cambio a la oscuridad es lo que determina que se mantenga en 24 horas. Pero si no hubiera estímulos de luz-oscuridad, como en el procedimiento a rutina constante, entonces se va retrasando ese punto 4, punto 5 más que dura normalmente el ritmo de sueño-vigilia. O sea, ese 24.2, pues hace que ese punto 2, si no hay ningún elemento que lo recorte, pues se vaya justo retrasando. Pues dado que es la luz el sincronizador más importante de nuestro reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, pues es un trastorno que se ha observado con mayor frecuencia en invidentes, pero en invidentes totales, ¿no? Es decir, esos que no perciben ni siquiera luz. No sabemos cuál es la causa de ninguno de estos trastornos. Pueden influir algunos comportamientos conductuales, como pueden ver en las propuestas de etiología. Está el retraso fisiológico que ocurre en los adolescentes, o sea, esto que normalmente se presenta en la adolescencia, pues se convierte en un factor que favorece el retraso de fase. El tener actividades nocturnas, o sea, los trabajos nocturnos también van a favorecer el desfase del periodo de sueño con el periodo de oscuridad. Los retrasos en la exposición a la luz, recordemos que la luz es el principal sincronizador del reloj biológico y es lo que lo mantiene en una duración de 24 horas a ese ritmo biológico de sueño-vigilia. ¿Qué significaría? Bueno, que por la mañana uno no se exponga a la luz natural del sol y tampoco incluso a iluminación artificial. Pero también se habla de personas que podrían ser hipersensibles a los efectos de la luz, ¿no? Veremos más adelante que hay una respuesta del ritmo sueño-vigilia a la luz y también a la melatonina, que es importante pues porque forma parte de cómo vamos a tratar estos trastornos. Y finalmente la predisposición genética. También hay algunos estudios que han encontrado que sujetos con ciertos polimorfismos genéticos, o sea, variantes genéticas, tienden más a este retraso fisiológico particularmente, ¿no? La predisposición genética se ha observado más en el retraso de fase. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos trastornos, no? Entonces, repasando nuevamente, en el de, en el de retraso de fase, la gente se empieza a dormir más tarde y despierta más tarde. En el avance de fase o de fase adelantada, pues se duermen más temprano y pues también van a despertar más temprano. En el, en el de no 24 horas, pues van a estar durmiéndose cada noche un poquito más tarde, un poquito más tarde, un poquito, así de manera gradual se van durmiendo cada noche más tarde, pues porque no está el elemento de la luz, que es el que lo fija en 24 horas. Entonces, el diario de sueño, pero particularmente este formato que ustedes ya conocen, es el que nos va a dar mucho mayor información, ¿no? Sobre todo información que a la vista nos puede permitir identificar si el periodo de sueño está sincronizado con el periodo de oscuridad, ¿no? Entonces ustedes ya conocen este diario de sueño donde el sujeto con una flecha hacia abajo indica el momento en que se mete a la cama y con una flecha hacia arriba el momento en que deja la cama y va a sombrear el periodo en el que está dormido, ya sea durante la noche y también pues si ocurre el sueño durante el día. Entonces este diario de sueño es particularmente útil para el diagnóstico.
Aquí tenemos precisamente cómo se presentan los periodos de sueño en estos diferentes trastornos, ¿no? La sincronización típica, ¿no? Que es la fase de sueño sincronizada con la oscuridad, pues aquí en este ejemplo, que el rectángulo verde, que sería un sujeto normal, pues está acostando y durmiendo a las 12 y despertando a las 8 de la mañana. O sea, su periodo de sueño está sincronizado con la oscuridad. En el de avance de fase, que está en color rosa, pues pueden ustedes ver que esta persona se está durmiendo pues un poquito más allá de las 6, ¿no? Entre 6 y 7, y está despertando pues como a las 3 de la mañana. O sea, el periodo, digo, aquí esta gráfica es muy, esta figura es muy ilustrativa porque pues el rectángulo rosa está adelante, ¿no? Inicia adelante del verde, que es el normal, ¿no? O sea, el periodo de sueño, la fase de sueño está adelantada. Y por el contrario, el de fase retrasada está ocurriendo después, ¿no? En el rectángulo, pues como el color, pues es como beige, eh, está durmiéndose pues un poquito antes de, como a las 3 de la mañana, ¿no? Y despertando como a las 11, ¿no? O sea, después de 8 horas de sueño. Entonces ahí tenemos representados gráficamente cómo se presentan los episodios de sueño en estos tres ritmos, en estos tres trastornos que son los más frecuentes dentro de los trastornos del ritmo circadiano sueño-vigilia. Entonces el diagnóstico va a ser, va a depender mucho y va a ser muy útil el llenado del diario de sueño. ¿Cuál es el otro método diagnóstico que resulta de mucha utilidad? Es la actigrafía, ¿no? Que también es un tema que revisamos y que vimos cuáles son los dispositivos más fiables para emplear como actígrafos. Y recordando, pues, en cada una de estas filas ustedes pueden ver un registro de un día con el actígrafo, ¿no? El día 9 y la fecha aparece abajo, aparecen varios días, ¿no? Entonces cada día presenta 24 horas. Las líneas negras, ¿no? Las columnas negras delgadas corresponden a los periodos de actividad, mientras que cuando no haya o estén muy bajitas las líneas negras, pues corresponde a un periodo de reposo. En esta figura están marcados los periodos que corresponderían al periodo, al episodio de sueño, ¿no? En realidad, digo, estos con fines pues, ilustrativos es que marcaron con azul el periodo de sueño. Y en realidad lo que veríamos, y bueno, se puede ver a pesar de que ya con el azul pues es mucho más claro, que a partir de esta hora, ¿no? Que podrían ser, son como las 10 de la noche, pues ya la actividad es mucho menor, ¿no? Desde las 10 hasta pues aproximadamente las 7 y fracción de la mañana, ¿no? Eh, Luego está un segundo día donde se está durmiendo poco, como a las 11:30 y despierta como a las 7 y fracción. Este es un periodo de sueño normal, ¿no? Las variaciones, si las hay, digo, no todas las noches son idénticas, todos lo sabemos, ¿no? Aunque uno tenga horarios bastante constantes para acostarse y levantarse, para dormirse y despertar, pues sí hay variaciones pequeñas. Pero este sería un sujeto normal, donde el periodo de sueño que está en azul, pues corresponde al periodo de la noche, al periodo de oscuridad, ¿no? Es decir, por ahí en este caso como desde las 10 hasta las 7 de la mañana. Si vemos este de fase retrasada, nuevamente aparecen en azul ya marcados los periodos de sueño. Pues miren, el que aparece como día 2 se fue, se terminó durmiendo pues como a las 2 de la mañana y despertó 10 horas después, ¿no? Al mediodía. El día 3 se durmió igual nuevamente como 2 de la mañana y despertó a las 11. O sea, la duración de sueño no está afectada. Pero en todos los días se está acostando muy tarde. Incluso hay uno el día 6 que prácticamente se está durmiendo pues cerca de las 4 de la mañana. Despierta, que esto es algo que ocurre en el síndrome de fase retrasada. Pues, ok, me duermo más tarde y podría cubrir mis 7 u 8 horas de sueño y listo, ¿no? No habría problema. ¿Cuándo surge el problema? Pues bueno, cuando estas personas, ¿no? Pues tienen que ir a un trabajo matutino, a la escuela por la mañana, y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues despertarse por la mañana. ¿Qué ocurre? Pues que terminan privándose de sueño, ¿no?
aquí que se despertó a las 8 de la mañana y empieza ya a ver actividad, pues lo que después pasa es que va a tratar de dormir pues ya más tarde, ¿no? Eh, pero bueno, en todos los días que aparecen aquí, pues se durmió tarde, después de las 2 de la mañana en adelante, ¿sí? Entonces, el sueño inició más tarde, se retrasó su aparición. Luego vamos con el síndrome, bueno, aquí, no, aquí está nuevamente un ejemplo de fase retrasada. Aquí vean, ya no aparece la marca azul que nos hace pues mucho más claro el momento del inicio de sueño, pero si vemos aquí de la primera fila, ¿no? De miércoles a jueves, pues aquí se acaba la actividad, ¿no? Que son más o menos como este, 7:30 de la mañana se fue durmiendo. ¿A qué hora despertó? Pues casi a las 2 de la tarde, ¿no? En los otros días, pues no muy distinto, ¿no? De jueves para viernes se durmió prácticamente 4:30 y igual fue despertando como a las 2 de la tarde. Entonces, en todos los casos, ¿no? Vean como en este periodo, todas estas, líneas negras, ¿no? Las columnas negras que denotan actividad, pues están presentes hasta horas muy, muy tardías de la noche, ¿no? 4, 3 de la mañana, que es cuando empieza ya su periodo de sueño, que ya no vemos actividad, y pues termina despertándose pues tarde, ¿no? O sea, lo más temprano que se despertó, que fue de este lunes para martes, pues se despertó a las 10 de la mañana. Entonces, el sueño empezó tarde y terminó tarde. Lo contrario ocurre en el síndrome de fase avanzada, ¿no? En este día 3 de este sujeto, ¿no? A las poquito antes de las 8 de la noche, pues ya la actividad era muy poca, ¿sí? O sea, se fue durmiendo 8 de la noche, ¿qué va a ocurrir? Cubre su cuota, ¿no? Requerida de sueño y se despierta aquí a las 4 de la mañana, ¿no? Lo mismo podemos ver en las demás noches, ¿no? En todas se está despertando antes pues como del horario habitual en el que ocurrirían la mayoría de las personas, ¿no? Por ejemplo, es 12, como 3 de la mañana, ¿no? En todas se está despertando muy temprano. ¿Por qué? Pues porque inicia su sueño muy temprano, ¿no? 8, 8:30, aquí 9 de la noche, 9 y fracción, otra vez 8 de la noche. Entonces aquí el inicio del sueño se adelantó, ¿no? Avanzó. Lo mismo también la culminación de su sueño. Entonces, otra vez, el periodo de sueño se desfasó del ciclo de luz-oscuridad, ¿no? El sueño prácticamente está empezando al inicio de la oscuridad, ¿no? Aquí está nuevamente otro ejemplo, ¿sí? Vean en el día de, de, este, de miércoles para jueves, pues se fue durmiendo, pues yo creo que aquí se ve que ya bajó mucho la actividad, como 7:15, ¿no? Y obviamente está despertando pues más temprano, ¿no? Que incluso aquí pues despertó casi 11 horas después, aquí es donde se ve con más claridad como las 6 de la mañana. Eh, pero en sí pues todos sus despertares ocurren más temprano, ¿no? Porque pues también se duerme mucho más temprano, por ejemplo, de sábado para domingo en esta, déjame, aquí, aquí, este sábado para domingo, aquí se ve pues que está despierto, está activo y como se duerme a las 2 de la tarde, ¿sí? Uf, o sea, un avance, impresionante. De hecho, ya ahí no hay nada de actividad y va despertando por aquí, pues como a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, el avance de fase, al menos en esa noche que pues, se dispara aún más, pues es mucho, mucho más temprano, ¿no? Ok, entonces ese sería el avance de fase. Y luego tenemos el de ritmo circadiano de sueño diferente de 24 horas, que es el que les comentaba. Como no dormimos, el ritmo de sueño vigilia no dura 24 horas exactas, sino 24 y fracción. Lo que lo mantiene en 24 es la luz, ¿sí? Pero en los invidentes, por ejemplo, invidentes totales que no perciben ni luz,
pues es como si estuvieran en un procedimiento de rutina constante, no hay señal, no hay señal del día y la noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este ritmo sigue su duración de 24.4 horas. Y se ve muy claramente, ¿no? Como por ejemplo de jueves para miércoles, jueves para miércoles, de martes para miércoles, perdón, pues inicia su sueño, como a las 1, 2, 3 de la mañana, ¿no? Despierta por ahí de las 10 de la mañana. Al siguiente día se duerme un poco más tarde, luego más tarde, luego más tarde, luego más tarde, más tarde. O sea, si ustedes se fijan, pues va dibujándose aquí una línea diagonal de los horarios de acostarse. Y lo mismo con los horarios de despertar, hay una línea diagonal, o sea, se ve un fragmento pues sí, inclinado, ¿no? De cómo va avanzando y, y cómo va retrasándose casi cada noche el horario en que se quedan dormidos, y también se retrasa pues el horario en el que despiertan, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de los síndromes o de los trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia? Un elemento fundamental es la higiene de sueño, la cual también ya revisamos, que es uno de los componentes de la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Aquí no es, digo, en los trastornos del ritmo circadiano no se aplica la terapia cognitivo-conductual para insomnio, pero sí este elemento, el de la higiene de sueño, porque el componente conductual en este trastorno es relevante, ¿no? Entonces sí necesitamos como establecer eh, disciplina, orden en cuanto a los horarios de acostarse, los horarios de levantarse, en cuanto a la exposición a la luz, ya sea en la mañana o en la tarde. Cuando hablamos del síndrome de fase retrasada de sueño, que este tratamiento corresponde más al de síndrome de fase retrasada, que es el más frecuente de todos, se recomienda la exposición a la luz en la mañana, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué en la mañana. Eh, pero que bueno, tiene sentido por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La luz es el principal sincronizador, y esto va a ayudar a que el reloj biológico funcione de manera apropiada, es decir, marque sus horarios, en particular de sueño y de estar despiertos de manera adecuada. Y vamos a tratar, digo, bueno, esta exposición a la luz no significa o no implica que salgan a tomar como baños de sol, o que se salgan a la azotea o al jardín a exponerse al sol, no. Es simplemente que sus actividades que hagan durante la mañana sean expuestos a la luz, es decir, que abran persianas, cortinas, y de tal manera pues que la luz entre al interior de la habitación donde están realizando sus actividades por la mañana, ¿no? Y en cambio, por la tarde vamos a pedirles que se restrinja la exposición a la luz. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues uno, reduciendo el número de focos, ¿no? De luz artificial. Eh, Porque aquí, bueno, hay que tener en cuenta que la luz que tiene el efecto más estimulante, es decir, que la que suprime la producción de melatonina, es la luz azul, ¿no? Está en esa longitud de ondas, se llama luz azul. Y los focos de que disponemos actualmente, los que son los LED, emiten principalmente luz en esta longitud de onda, o sea, es luz azul, o sea que es muy estimulante la luz de los focos LED, que además pues, son los que están presentes en todas las pantallas de celulares, computadoras, tabletas, pantallas de televisión. Entonces, bueno, estaríamos expuestos a una estimulación lumínica intensa, la más intensa para suprimir la producción de melatonina, y también la que más favorece el estar despierto. Entonces, ¿cómo hacemos para restringirlo? Pues bueno, uno sería pues sí reducir la iluminación, quizá incluso cambiando focos, ¿no? Los LED por los anteriores, o utilizar filtros para luz azul. Muchos dispositivos
que emplean pantallas, pues como las computadoras incluso o los celulares ya tienen esta función de filtro. Y son esos, bueno, los filtros lo que hacen es poner la pantalla de color amarilla, naranja, pero esto reduce mucho la luz azul, ¿no? Si no es posible, o incluso se puede preferir utilizar gafas con filtro para luz azul, ¿no? Igual son unos lentes generalmente de plástico que también tienen una coloración amarilla, amarilla ocre, ¿no? Esto va a reducir la intensidad de la luz, particularmente la luz azul que va a ir hacia los ojos, ¿no? Y la otra es el uso de medicamentos, bueno, sustancias que de hecho nosotros producimos, ¿no? Y que ya también revisamos, como la melatonina. La administración de melatonina aquí no es, no es con la intención de que la persona sienta sueño al tomarla. Más bien lo que estamos pretendiendo al administrar la melatonina es que su ciclo de sueño se acomode, ¿no? Se sincronice con el periodo de la noche. Y para ello, en el caso del síndrome de fase retrasada de sueño, hay que administrarla 5 a 6 horas antes de la hora de irse a dormir, de la hora de irse a dormir de esa persona. Eh, por ejemplo, ¿no? Si esa persona que está padeciendo el síndrome de fase retrasada se está durmiendo a las 3 de la mañana, entonces le vamos a decir que la melatonina se la va a tomar pues 5 horas antes, ¿no? Si está durmiendo a las 3, tenía que tomarla a las 10 de la noche. Insisto que no es con la idea de que a las 10 al tomarla le dé sueño, no, sino más bien lo que estamos haciendo con esa administración de melatonina es como jalar el inicio de sueño, ¿no? Avanzarlo, adelantarlo, en lugar de que empiece a las 3, que empiece antes, ¿no? Los efectos son más o menos de 1 o 2 horas, es decir, ya al estar en el tratamiento ya no se va a dormir a las 3, se va a empezar a dormir a las 2 y luego a la 1, ¿no? Los efectos, y habrá que ir recorriendo también la melatonina, según vaya modificándose el periodo de sueño. Entonces será importante continuar con el registro de diarios de sueño, porque ahí precisamente vamos a poder ver cómo va cambiando el periodo de sueño, ¿no? En qué momento está quedando dormido y en qué momento está despertando. Y bueno, esta es precisamente la curva de respuesta de fase tanto a la luz como de la melatonina. Comenzando con la de la luz, ¿no? Bueno, ¿qué vemos en esta figura? ¿No? En el eje horizontal está la hora de la luz, ¿sí? Las horas, pues, normales de un día. Y en el eje vertical tenemos con la flecha hacia arriba el avance, ¿no? Cuando se avanza, es decir, cuando se adelanta el inicio del sueño, cuando ocurre antes, y con la flecha hacia abajo cuando ocurre después, cuando se retrasa. Entonces, ¿qué pasa con la administración de luz, ¿no? Si nosotros administramos luz, ¿no? Por la noche, ¿sí? Es decir, entre las 11 y las 2 de la mañana, lo que vamos a producir es un retraso de fase, ¿sí? Porque justo está este pico más bajo en respuesta a la administración de luz, va a producir un retraso de fase. Es decir, si nosotros administramos luz en la noche, vamos a producir o vamos a hacer que ese sujeto se duerma más tarde, ¿no? Esto podría ser útil en la persona que tiene síndrome de fase adelantada. Por el contrario, si lo que queremos es en esa persona que se duerme tarde, que se duerma más temprano, entonces la luz la vamos a tener que administrar, como lo indica este otro pico, ¿no? Por la mañana, alrededor en este caso de las 8 de la mañana, como entre 6 y 8 de la mañana. Sería que prácticamente al despertar, ¿sí? Es decir, al despertar, administrar luz. Es justo lo que les mencionaba en el tratamiento. Exponerse a la luz del sol por la mañana para el retraso de fase, ¿no? Y evitar la luz del sol por la tarde y la noche, porque si lo hacemos, pues esto va a retrasar. En quienes sí vamos a ocupar
o les vamos a recomendar exponerse a la luz por la noche serían los de fase adelantada. Y luego tenemos la curva de respuesta de fase a la melatonina. Es algo parecido, aunque en alguna medida contrario a la respuesta a la luz. Si se administra la melatonina por la tarde, ¿no? 6 de la tarde más o menos, lo que vamos a producir es un avance de fase. O sea, esa persona se va a dormir antes, ¿sí? Más o menos, aquí está, 6 de la tarde, que es justo lo que hacemos en el retraso de fase, ¿sí? O sea, en el retraso de fase queremos que el sujeto se duerma más temprano, entonces la vamos a administrar cerca de las 6 7 de la tarde. Claro, como dije con la diapositiva anterior, va a depender de la hora en la que se duerme ese sujeto, o sea, eso sí hay que individualizarlo, pero va a ser una administración que realmente es al inicio del periodo de oscuridad. Por lo contrario, si lo que queremos es que se retrase su inicio de sueño, ¿en quiénes querríamos eso? Pues en el que tiene fase avanzada, la melatonina la tendríamos que administrar por la mañana, ¿sí? Más o menos como a las 8 de la mañana. Con eso lograríamos un retraso de fase, es decir, que se durmieran más tarde. Bueno, me parece que esta es la última diapositiva. Sí, estas ya no corresponden a la clase. Eh, entonces, pues los trastornos del ritmo circadiano, en resumen, que pues tienen que ver o consisten en la pérdida de la sincronización entre el periodo de oscuridad y el periodo de sueño, ya sea que el periodo de sueño empiece antes o ya sea que empiece después o más tarde, o bien se vaya recorriendo gradualmente a lo largo de los días. Bien, con esto concluiríamos el tema de trastornos del ritmo circadiano de sueño vigilia. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Gracias.